Una mujer obliga a su suegra a abandonar su propia casa, todo a espaldas de su marido. Pero cuando la vio regresar con 12 policías, empezó a sudar frío. Hacía 5 años Gabriela había visto en Tomás la promesa de una vida de lujos y comodidades. Él era el heredero de una fortuna familiar, un joven ingeniero con un futuro brillante. Ella, una mujer ambiciosa de origen humilde, había jugado bien sus cartas, seduciéndolo con promesas de amor eterno y devoción. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. La empresa familiar de los Acosta se declaró en quiebra poco después de la boda, arrastrando consigo los sueños de opulencia de Gabriela. Ahora vivían en una casa heredada, sobreviviendo con el modesto salario de Tomás y la pensión de su madre, Olga Gutiérrez. Olga entró en la sala. Su andar lento y trabajoso evidenciaba el peso de sus años y una vida de duro trabajo. «Gabriela, hija, ¿podrías ayudarme con la cena?», preguntó con voz cansada pero amable. Gabriela se volvió, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ay, suegra, me encantaría, pero tengo una jaqueca terrible. Mejor descanse usted, yo me encargo de todo». Olga asintió, agradecida por lo que creía era la bondad de su nuera. Mientras la anciana se retiraba, Gabriela esbozó una sonrisa maliciosa. Sus pensamientos vagaron hacia Juan, el atractivo vecino con quien había estado coqueteando. «Si tan solo pudiera deshacerme de esta vieja», pensó, «Tomás y yo podríamos vender la casa y empezar de nuevo». El sonido de llaves en la puerta anunció el regreso de Tomás. Gabriela se apresuró a la cocina, lista para interpretar su papel de esposa devota. El telón se levantaba para otra noche de engaños y manipulaciones en el hogar de los Acosta Gutiérrez. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Olga se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando con cada movimiento. A sus 70 años, el peso de la edad y una vida de trabajo duro se hacían sentir en cada fibra de su ser. Sin embargo, con determinación, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de la familia. Mientras Olga luchaba por alcanzar una sartén del estante superior, Gabriela entró en la cocina, su rostro perfectamente maquillado contrastando con su bata de seda desgastada. «Por Dios, Olga, ¿aún no está listo el desayuno? Tomás tiene que irse en media hora», espetó con irritación. Olga se disculpó suavemente, sus manos temblorosas apresurándose a encender la estufa. Gabriela la observaba con desprecio apenas disimulado, tamborileando sus dedos sobre la mesa de la cocina. «Sabes, Olga, si no puedes con las tareas de la casa, quizás deberíamos considerar otras opciones», insinuó Gabriela, su voz dulce pero cargada de veneno. La anciana palideció ante la implicación. «No puedo hacerlo, solo necesito un momento más», respondió, el miedo evidente en su voz temblorosa. Mientras Olga se afanaba en la cocina, Gabriela se retiró a la sala, donde sacó su teléfono y comenzó a mensajear con Juan, el vecino. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios mientras planeaba su próximo encuentro clandestino. Tomás apareció en la cocina, besando distraídamente a su madre en la mejilla antes de sentarse a la mesa. Olga le sirvió el desayuno con manos temblorosas, derramando un poco de café. «Mamá, ten más cuidado», exclamó Tomás, limpiando la mancha con impaciencia. Gabriela reapareció, toda sonrisas para su esposo. «No te preocupes, mi amor, yo limpiaré eso, tú come tranquilo», dijo, lanzando una mirada de reproche a Olga. Mientras Tomás desayunaba apresuradamente, ajeno a la tensión que lo rodeaba, Olga se retiró a lavar los platos, sus hombros encorvados por el peso de la culpa y la impotencia. Gabriela, por su parte, ya planeaba cómo gastar el dinero del mercado en una salida con sus amigas, sin importarle las necesidades de la casa. El reloj marcaba el inicio de otro día en aquella casa, donde, bajo la apariencia de normalidad, se cosían lentamente dramas que pronto estallarían con consecuencias devastadoras. El atardecer teñía de naranja el cielo cuando Tomás Acosta regresó a casa, su rostro marcado por el cansancio de una larga jornada laboral.
Al abrir la puerta, el aroma de un guiso recién preparado lo recibió, junto con la figura de Gabriela, quien se apresuró a recibirlo con una sonrisa ensayada. «Mi amor, ¿cómo te fue hoy?», preguntó Gabriela, ayudándole a quitarse el abrigo. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban el afecto de sus palabras. Tomás suspiró pesadamente. «Otro día difícil. El jefe está presionando para terminar el proyecto y los números no cuadran», respondió, dejándose caer en el sofá. Gabriela se sentó a su lado, acariciando su brazo con fingida preocupación. «No te preocupes, cariño. Estoy segura de que lo resolverás. Eres el mejor en lo que haces», lo aduló, mientras su mente vagaba, imaginando una vida diferente, lejos de esta mediocridad. Desde la cocina, Olga observaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación. Podía ver a través de la fachada de Gabriela, pero sabía que su hijo estaba ciego ante la verdadera naturaleza de su esposa. «La cena está lista», anunció Olga suavemente, limpiándose las manos en el delantal. Tomás le sonrió agradecido. «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Gabriela entornó los ojos, molesta por el comentario. «Oh, seguro nos las arreglaríamos», murmuró entre dientes. Durante la cena, Gabriela dominó la conversación, quejándose de trivialidades y manipulando sutilmente a Tomás para que simpatizara con ella. Olga permanecía en silencio, interviniendo solo cuando era necesario. «Por cierto», dijo Gabriela casualmente, «estaba pensando en invitar a las chicas mañana. Ya sabes, para tomar un café». Tomás frunció el ceño. «Gabriela, sabes que el presupuesto está ajustado este mes. Pero amor, no gastaré mucho. Además, me lo merezco después de todo lo que hago por esta casa», insistió Gabriela, su voz mezclando reproche y dulzura. Olga observó cómo su hijo cedía ante la manipulación de Gabriela. Una vez más, el dinero destinado a necesidades básicas se desperdiciaría en frivolidades. Después de la cena, mientras Olga lavaba los platos, escuchó a Gabriela hablando por teléfono en voz baja. «Sí, Juan, mañana estaré libre. Tomás no sospecha nada». El corazón de Olga se encogió. La telaraña de mentiras de Gabriela se hacía cada vez más grande, y ella temía el día en que todo se desenmarañara, dejando a su hijo destrozado. La mañana siguiente, la casa de los Acosta Gutiérrez bullía de actividad. Gabriela había invitado a sus amigas, transformando la modesta sala en un escenario para su actuación de anfitriona perfecta. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume barato y las risas estridentes. Olga se movía silenciosamente entre las mujeres, sirviendo bocadillos que había preparado con los escasos recursos disponibles. Sus ojos cansados notaban cómo desaparecían rápidamente las provisiones que deberían durar toda la semana. «Olga, trae más pastelillos», ordenó Gabriela con un tono falsamente dulce. Sus amigas, Lucía y Marta, intercambiaron miradas cómplices. «Ay, Gabriela, qué suerte tienes de tener a tu suegra para ayudarte», comentó Lucía con falsa admiración. Gabriela sonrió con malicia. «Sí, es una bendición», respondió, su tono cargado de sarcasmo que Olga captó dolorosamente. Mientras Olga se retiraba a la cocina, las mujeres bajaron la voz. «Oye, Gaby, ¿y qué pasó con ese vecino guapo del que nos hablaste?», preguntó Marta, inclinándose con complicidad. Los ojos de Gabriela brillaron con picardía. «Oh, Juan, nos vemos mañana», susurró guiñando un ojo. «Tomás cree que iré al mercado». Las risas de las mujeres resonaron en la sala, ajenas al dolor que causaban sus palabras. Olga, desde la cocina, sentía cada risa como una puñalada. Su nuera no solo derrochaba el poco dinero que tenían, sino que también planeaba ser infiel a su hijo. De repente, el teléfono de Gabriela sonó. Era un mensaje de Juan. Gabriela lo leyó con una sonrisa que no pasó desapercibida para sus amigas. «Vaya, vaya, parece que alguien está emocionada», bromeó Lucía. Gabriela guardó el teléfono rápidamente. «No sean tontas, solo es un amigo». Pero su sonrisa decía otra cosa. Olga, que regresaba con más bocadillos, notó la expresión en el rostro de su nuera
y sintió un escalofrío. Conocía esa mirada, la misma que Gabriela tenía cuando engañó a Tomás para casarse con él. Las horas pasaron entre chismes y risas, mientras el refrigerador se vaciaba y las provisiones desaparecían. Cuando las amigas finalmente se fueron, dejaron tras de sí una casa desordenada y una despensa casi vacía. Olga, exhausta, comenzó a limpiar en silencio. Gabriela, sin ofrecer ayuda, se retiró a su habitación, ya planeando su próximo encuentro clandestino. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de secretos y mentiras que amenazaban con destruir la frágil paz familiar. La tensión en la casa de los Acosta Gutiérrez había alcanzado un punto crítico. Olga, agotada por días de trabajo incesante y preocupación, se encontraba en la cocina preparando la cena cuando Gabriela entró, su rostro contraído en una mueca de disgusto. «Olga, ¿qué es este desastre?», espetó Gabriela, señalando unos platos sin lavar en el fregadero. «¿Es que no puedes hacer nada bien?». La anciana, sorprendida por la súbita agresividad, intentó explicarse. «Lo siento, Gabriela, estaba por lavarlos después de terminar la cena». «¡Excusas!», gritó Gabriela, su voz elevándose peligrosamente. «Estoy harta de vivir en esta pocilga. Si no puedes mantener la casa en orden, ¿de qué sirves?». Olga, herida por las palabras crueles, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Años de abusos y manipulaciones silenciosas explotaron en ese momento. «Basta, Gabriela», dijo con voz temblorosa pero firme. «He soportado tus maltratos por demasiado tiempo. Esta es mi casa, no la tuya». Los ojos de Gabriela se entrecerraron peligrosamente. «¿Tu casa? ¿Crees que tienes algún derecho aquí? Sin mí, Tomás te habría enviado a un asilo hace años». «Mientes», respondió Olga, su voz ganando fuerza. «Tomás me ama. Si supiera cómo eres realmente, cómo derrochas nuestro dinero y cómo le eres infiel». El rostro de Gabriela se contorsionó de rabia. En un arranque de furia, agarró un plato y lo arrojó al suelo, haciéndolo añicos. «Cállate, vieja estúpida, no tienes pruebas de nada. ¿Crees que Tomás te creería a ti sobre mí?». Olga retrocedió, asustada por la violencia de Gabriela. «No permitiré que sigas destruyendo a esta familia», dijo con determinación. Gabriela se acercó amenazadoramente. «Escúchame bien, Olga, esta es mi casa ahora. Y si no te gusta, puedes largarte. De hecho, tal vez sea hora de que lo hagas». «No puedes echarme», respondió Olga, aunque el miedo se filtraba en su voz. «¿Quieres apostar?», desafió Gabriela, una sonrisa cruel curvando sus labios. «Te lo advierto, Olga. Un paso en falso y te encontrarás en la calle más rápido de lo que puedas imaginar». El sonido de la puerta principal interrumpió la confrontación. Tomás había llegado. Gabriela cambió instantáneamente su expresión, adoptando una máscara de dulzura. «Recuerda, Olga», susurró amenazadoramente antes de salir a recibir a su esposo. «Una palabra y estarás fuera». Olga se quedó en la cocina, temblando, rodeada de los restos del plato roto. La amenaza de Gabriela pesaba sobre ella como una nube oscura, presagiando la tormenta que estaba por venir. Los días siguientes a la confrontación fueron una agonía silenciosa para Olga. Gabriela, astuta y metódica, comenzó a ejecutar su plan para deshacerse de la anciana, todo sin levantar sospechas en Tomás. Una mañana, mientras Tomás se preparaba para el trabajo, Gabriela se acercó a él con expresión preocupada. «Amor, ¿has notado algo extraño en tu madre últimamente?». Tomás, distraído, apenas levantó la vista. «¿A qué te refieres?». «Bueno», Gabriela bajó la voz, «la he visto hablando sola, olvidando cosas. Me preocupa que pueda estar desarrollando algún tipo de demencia». La semilla de la duda plantada, Gabriela procedió a orquestar situaciones que pusieran en duda la lucidez de Olga. Escondía objetos y culpaba a la anciana por perderlos. Cambiaba la hora en los relojes y fingía sorpresa cuando Olga se confundía con las comidas. Olga, consciente de la manipulación pero impotente para defenderse, veía cómo su mundo se desmoronaba. Cada vez que intentaba hablar con Tomás,
Gabriela interrumpía o tergiversaba sus palabras. Una tarde, Gabriela dio el golpe final. Aprovechando que Olga dormía, colocó algunas joyas de la familia en el bolso de la anciana. Luego, con lágrimas falsas en los ojos, confrontó a Tomás. Amor, no quería creerlo, pero encontré esto en las cosas de tu madre, sollozó, mostrando las joyas. Creo que las ha estado robando. Tomás, aturdido y confundido, no sabía qué pensar. Debe haber alguna explicación, murmuró, pero la duda ya estaba allí. Gabriela presionó. Quizás sea hora de considerar un hogar de ancianos, por su propio bien. Esa noche, durante la cena, Tomás abordó el tema con su madre. Mamá, ¿has notado problemas con tu memoria últimamente? Olga, sorprendida, negó con la cabeza. No, hijo. ¿Por qué preguntas? Gabriela intervino suavemente. Olga, encontramos las joyas en tu bolso. Si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo. La anciana, horrorizada, intentó defenderse, pero sus protestas sonaban débiles ante las pruebas presentadas por Gabriela. Al final de la noche, una decisión se había tomado. Olga, con el corazón roto, fue informada de que la llevarían a un lugar seguro en unos días. Mientras Tomás se retiraba, agobiado por la situación, Gabriela lanzó una mirada triunfante a Olga. Su plan había funcionado. Pronto, la casa sería solo suya y podría vivir como siempre había deseado, sin la molesta presencia de su suegra. Olga, en la soledad de su habitación, lloró en silencio. No solo había perdido su hogar, sino también la confianza de su hijo. La oscuridad que se cernía sobre ella parecía impenetrable. La noche era fría y húmeda cuando Olga se encontró en las calles de la ciudad, su figura encorvada, apenas visible, bajo la tenue luz de las farolas. Con solo una maleta desgastada y el abrigo que llevaba puesto, la anciana vagaba sin rumbo, aún aturdida por los acontecimientos que la habían llevado a esta situación desesperada. Horas antes, mientras Tomás estaba en el trabajo, Gabriela había puesto en marcha la fase final de su plan. Con una sonrisa cruel, le había entregado a Olga un sobre con una pequeña cantidad de dinero. Es hora de que te vayas, vieja, y ni se te ocurra volver o contarle algo a Tomás. Nadie te creerá. Olga, con lágrimas en los ojos, había suplicado. Por favor, Gabriela, esta es mi casa. ¿Dónde iré? Ese no es mi problema, había respondido Gabriela, cerrando la puerta en su cara. Ahora, en las calles desconocidas y hostiles, Olga sentía el peso de cada uno de sus 70 años. Se sentó en un banco del parque, temblando de frío y miedo. A su alrededor, las sombras parecían moverse, y cada ruido la sobresaltaba. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y hablando en voz alta. Olga se encogió, tratando de hacerse invisible. Uno de ellos la notó y se acercó. Abuela, estás perdida. No, murmuró Olga aferrándose a su maleta. El joven frunció el ceño, una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. No deberías estar aquí sola, es peligroso. Olga asintió débilmente, pero no se movió. ¿A dónde podría ir? Cuando los jóvenes se alejaron, Olga se permitió llorar en silencio. Pensó en Tomás, en cómo la manipulación de Gabriela lo había cegado. ¿Cómo podía su propio hijo creer que ella robaría? ¿Que estaba perdiendo la razón? A medida que la noche avanzaba, el frío se intensificaba. Olga caminó hasta encontrar un portal semiabierto donde refugiarse. Se acurrucó en un rincón, usando su maleta como almohada. El sueño la eludía, interrumpido por el ruido de la ciudad y el miedo constante. En la madrugada, un policía la encontró. «Señora, no puede quedarse aquí», le dijo, su voz una mezcla de autoridad y compasión. «No tengo a dónde ir», respondió Olga, su voz apenas un susurro. El oficial suspiró, ofreciéndole la dirección de un albergue cercano. Olga asintió agradecida, pero sabía que no iría. La vergüenza y el orgullo herido le impedían buscar ayuda. Mientras el amanecer teñía el cielo de gris, Olga se levantó dolorida y continuó su camino. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar, todos ignorando a la anciana que vagaba sin rumbo.
Olga se sentía invisible, un fantasma en una ciudad que una vez llamó hogar. En ese momento, mirando los rostros indiferentes de los transeúntes, Olga se dio cuenta de la cruel realidad de su situación. Estaba sola, sin hogar y enfrentando un futuro incierto en las calles despiadadas de la ciudad. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la casa de los Acosta Gutiérrez, iluminando la cocina donde Tomás desayunaba distraídamente. Gabriela, con una taza de café en la mano, observaba a su esposo con una mezcla de satisfacción y ansiedad. «Amor», comenzó Gabriela, su voz cuidadosamente modulada para sonar preocupada. «¿Has sabido algo de tu madre?» Tomás levantó la vista, frunciendo el ceño. «No, pensé que estaba en su habitación. ¿No la has visto?» Gabriela dejó escapar un suspiro teatral. «Es que, cuando fui a llevarle el desayuno, no estaba. Su cama está hecha y algunas de sus cosas no están». El rostro de Tomás palideció. «¿Qué? ¿Cómo que no está? ¿A dónde pudo haber ido?» Gabriela se sentó junto a él, tomando su mano con fingida preocupación. «No lo sé, cariño. Quizás decidió irse por su cuenta. Ya sabes cómo ha estado últimamente, confundida y...» «No», interrumpió Tomás poniéndose de pie abruptamente. «Debe haber una explicación. Voy a llamar a la policía». Mientras Tomás hacía la llamada, Gabriela ocultó una sonrisa de triunfo. Su plan estaba funcionando perfectamente. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía llegó, hizo preguntas, tomó notas. Gabriela interpretó magistralmente el papel de nuera preocupada, ofreciendo detalles cuidadosamente fabricados sobre el deterioro mental de Olga. Había estado actuando de forma extraña, explicó a los oficiales, lágrimas de cocodrilo en sus ojos. Olvidando cosas, confundiendo horarios, incluso encontramos algunas joyas de la familia en sus cosas. No queríamos creer que las había tomado, pero Tomás, destrozado, corroboraba la historia sin darse cuenta de que estaba sellando el destino de su madre. Es cierto, ha estado diferente últimamente, pero nunca pensé que se iría así. Cuando los policías se fueron, prometiendo hacer todo lo posible por encontrar a Olga, Gabriela abrazó a Tomás, ofreciendo consuelo falso. «La encontrarán, amor, estoy segura». Esa noche, mientras Tomás dormía inquieto, Gabriela se deslizó fuera de la cama, en la cocina. Sacó el teléfono de Olga que había escondido días antes. Lo encendió brevemente, envió un mensaje corto, desde el número de Olga a Tomás. «Necesito tiempo para mí. No me busquen». Luego lo apagó y lo escondió nuevamente. Volvió a la cama satisfecha. Había plantado la última semilla de duda. Ahora, incluso si Olga regresaba, nadie creería su historia. Gabriela había ganado, y la casa, junto con la vida que siempre había deseado, finalmente serían suyas. Lo que Gabriela no sabía era que su victoria estaba construida sobre arena. Las mentiras, por elaboradas que fueran, tenían una manera de salir a la luz, y el destino estaba tejiendo una red que pronto la atraparía en su propia telaraña de engaños. El barrio donde vivían los Acosta Gutiérrez se había sumido en una atmósfera de inquietud. 2 semanas después de la desaparición de Olga, un nuevo drama sacudía a la comunidad. La misteriosa desaparición de los hermanos Ramírez, Sofía de 8 años y Miguel de 6. Gabriela observaba desde la ventana cómo la policía iba de puerta en puerta, haciendo preguntas y repartiendo volantes con las fotos de los niños. Su corazón latía aceleradamente. Una mezcla de excitación y temor corría por sus venas. Tomás llegó del trabajo, su rostro sombrío reflejando la preocupación general del vecindario. «Es terrible», comentó dejándose caer en el sofá. «Primero mamá y ahora estos niños. ¿Qué está pasando en este lugar?» Gabriela se sentó a su lado, ofreciendo una caricia consoladora. «Es horrible, amor. Pobres niños. Y sus padres deben estar destrozados». En ese momento, el timbre sonó. Era Juan, el vecino con quien Gabriela había estado coqueteando. «Disculpen la molestia.
dijo, su voz tensa. La policía está pidiendo que todos revisen sus propiedades, por si los niños se hubieran escondido en algún lado. Tomás asintió, levantándose para ayudar en la búsqueda. Gabriela se quedó atrás, intercambiando una mirada cargada de significado con Juan antes de que éste se retirara. Esa noche, mientras Tomás dormía, Gabriela se escabulló al sótano. En un rincón oscuro, oculto tras unas cajas viejas, un pequeño dispositivo parpadeaba. Gabriela lo tomó, sus manos temblando ligeramente. Era un teléfono desechable. Marcó un número que sabía de memoria. ¿Están seguros?, susurró cuando contestaron. Nadie debe encontrarlos. No, no pueden quedarse aquí. Muévanlos esta noche. Colgó rápidamente, destruyó el teléfono y lo enterró en el jardín bajo la luz de la luna. Al volver a la cama, su mente era un torbellino de pensamientos. La desaparición de los niños no era coincidencia. Gabriela estaba involucrada en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que nadie podía imaginar. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad policial y angustia comunitaria. Gabriela interpretaba perfectamente su papel de vecina preocupada, ofreciendo ayuda y consuelo a los padres de los niños desaparecidos. Pero en la privacidad de sus pensamientos, Gabriela saboreaba su secreto. La red de trata de menores en la que estaba involucrada le prometía la riqueza que siempre había anhelado. Los niños Ramírez eran solo el comienzo. Lo que Gabriela no sabía era que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que pronto convergerían de manera catastrófica. La verdad, como una bestia dormida, comenzaba a agitarse, y cuando despertara, nadie estaría a salvo de sus garras. La noche envolvía la ciudad en un manto de oscuridad cuando Olga, exhausta y hambrienta, se refugió en un callejón detrás de un restaurante. Llevaba días vagando por las calles, sobreviviendo de la caridad de extraños y restos de comida encontrados en contenedores. Su ropa, antes pulcra, estaba sucia y arrugada. Su rostro, otrora amable, ahora mostraba las marcas del sufrimiento y la desesperación. Mientras rebuscaba en un contenedor, esperando encontrar algo comestible, un ruido la sobresaltó. Se giró rápidamente, temiendo que fuera algún maleante, pero se encontró cara a cara con un hombre mayor, de aspecto cansado pero amable. «Tranquila», dijo el hombre, levantando las manos en gesto de paz. «Me llamo Carlos. Trabajo aquí». Señaló la puerta trasera del restaurante. «Te he visto por aquí estos días. ¿Necesitas ayuda?» Olga, inicialmente recelosa, sintió que podía confiar en él. Con voz temblorosa, comenzó a contar su historia. Carlos escuchó atentamente, su rostro reflejando una mezcla de compasión e indignación. «Eso es terrible», dijo cuando Olga terminó. «Pero hay algo más que debes saber. He oído cosas, rumores sobre tu nuera, Gabriela». El corazón de Olga dio un vuelco. «¿Qué rumores?». Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «La gente habla. Dicen que la han visto con gente peligrosa. Y ahora, con la desaparición de esos niños del barrio». Olga jadeó, llevándose una mano al pecho. «¿Qué niños? ¿Qué ha pasado?». Carlos le contó sobre la desaparición de los hermanos Ramírez y cómo coincidía con el tiempo en que Olga había sido echada de su casa. «Algunos piensan que tu nuera podría estar involucrada en algo turbio». La mente de Olga trabajaba frenéticamente, conectando puntos. Recordó conversaciones a medias que había escuchado. Comportamientos sospechosos de Gabriela. Todo empezaba a cobrar un terrible sentido. «Tengo que hacer algo», dijo Olga, poniéndose de pie con renovada determinación. «No puedo permitir que Gabriela siga haciendo daño». Carlos asintió comprensivo. «Te ayudaré. Conozco a alguien en la policía que podría escucharnos, pero debemos ser cuidadosos. Si lo que sospechamos es cierto, estamos tratando con gente muy peligrosa». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Olga y Carlos comenzaron a planear cómo desenmascarar a Gabriela y su red criminal. Por primera vez en semanas,
Olga sintió una chispa de esperanza. No solo podría limpiar su nombre y recuperar a su hijo, sino que también podría salvar a inocentes de un destino terrible. Lo que Olga no sabía era que su determinación estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su familia y de todo el barrio. La verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para las consecuencias que traería consigo. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando Gabriela salió sigilosamente de la casa. Vestida de negro y con gafas oscuras, se deslizó por las calles aún desiertas hasta llegar a un café en las afueras de la ciudad. El local, destartalado y sombrío, parecía el lugar perfecto para encuentros clandestinos. Dentro, un hombre de aspecto rudo la esperaba en una mesa del fondo. «Llegas tarde», gruñó cuando Gabriela se sentó frente a él. «Tuve que asegurarme de que Tomás no sospechara», respondió ella quitándose las gafas. «¿Está todo listo?» El hombre asintió. «Los niños ya están en camino al punto de entrega. Pero tenemos un problema. La policía está haciendo demasiadas preguntas». Gabriela frunció el ceño. «Me encargué de eso, les di pistas falsas». «No es suficiente», replicó él. «Necesitamos una distracción más grande, algo que desvíe completamente su atención». Gabriela se quedó pensativa un momento, sus ojos brillando con una idea macabra. «La vieja», murmuró, «mi suegra. Podemos usar su desaparición». El hombre la miró intrigado. «¿Cómo?» «Plantaremos evidencia», explicó Gabriela, su voz cargada de malicia. «Haremos que parezca que ella se llevó a los niños. Una anciana perturbada, desesperada por tener una familia. Es perfecto». Su cómplice sonrió, impresionado por la crueldad del plan. «Eres despiadada, Gabriela. Me gusta». Mientras discutían los detalles, ninguno de los dos notó a la camarera que los observaba disimuladamente desde la barra. La joven, con el corazón acelerado, memorizaba cada palabra, cada gesto. Cuando Gabriela se fue, la camarera se apresuró a la trastienda. Sacó un teléfono viejo de su bolsillo y marcó un número con dedos temblorosos. «¿Carlos?» «Soy yo, Lucía. Tenías razón. La mujer vino hoy y escuché cosas terribles». Al otro lado de la línea, Carlos escuchaba atentamente, con Olga a su lado. La anciana, al oír el resumen de la conversación, sintió que el mundo se le venía encima. Su nuera no solo la había echado de su casa, sino que ahora planeaba inculparla de un crimen atroz. «Tenemos que actuar ya», dijo Olga, su voz temblando de rabia y miedo. «No puedo permitir que lastime a más niños». Carlos asintió, su rostro serio. «Voy a contactar a mi amigo en la policía. Pero Olga, debes entender que esto es peligroso. Gabriela y su red no se detendrán ante nada». Olga se irguió, una determinación feroz brillando en sus ojos cansados. «He perdido mi hogar, mi familia y mi dignidad. No tengo nada más que perder. Pero esos niños, ellos tienen todo por delante. Haré lo que sea necesario para salvarlos». Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando la ciudad que despertaba ajena al drama que se desarrollaba en sus entrañas, Olga y sus aliados comenzaban a tejer una red para atrapar a Gabriela. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de muchos pendía de un hilo. La lluvia caía implacable sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara por los niños desaparecidos. Olga, resguardada bajo un toldo desgastado, observaba la estación de policía al otro lado de la calle. Su corazón latía con fuerza, mezcla de anticipación y temor. Carlos apareció a su lado, sacudiéndose el agua de su chaqueta. «Mi contacto nos verá en 10 minutos», susurró. «¿Estás lista?» Olga asintió, su determinación inquebrantable a pesar del miedo que la carcomía. Juntos cruzaron la calle y entraron en la estación. El detective Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero alertas, los recibió en una pequeña sala de interrogatorios. «Carlos me dijo que tienen información sobre los niños desaparecidos», comenzó, su tono escéptico pero atento.
Olga tomó una respiración profunda y empezó a contar su historia. Habló de cómo Gabriela la había echado de su casa, de las sospechas que había tenido durante años, y finalmente de la conversación que Lucía había escuchado en el café. El detective Ramírez escuchaba, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando Olga terminó, se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Señora», dijo finalmente, «entiendo que ha pasado por mucho, pero estas son acusaciones muy serias. Necesitamos pruebas concretas para actuar». Olga sintió que su corazón se hundía. «Pero la conversación que escuchó Lucía es circunstancial», interrumpió el detective. «Podría ser malinterpretada. Necesitamos algo más sólido». Carlos intervino. «Detective, conocemos los riesgos, pero piense en esos niños. Si hay una posibilidad de que esto sea cierto, ¿no vale la pena investigar?» El detective Ramírez se frotó la frente, visiblemente conflictuado. «Miren, no puedo iniciar una investigación formal basada solo en esto, pero...» Hizo una pausa, bajando la voz. «Puedo hacer algunas averiguaciones discretas. Si encontramos algo, entonces podremos proceder oficialmente». Olga sintió un destello de esperanza. «Gracias, detective. Es todo lo que pedimos». Mientras salían de la estación, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo gris y pesado. Olga miró a Carlos, su rostro reflejando una mezcla de alivio y preocupación. «¿Y ahora qué?», preguntó. Carlos puso una mano reconfortante en su hombro. «Ahora esperamos, y nos mantenemos alerta. Gabriela no puede sospechar que estamos tras ella». Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, Gabriela recibía una llamada que pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían todo. La red de mentiras comenzaba a desenredarse, y pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El atardecer teñía de naranja el cielo cuando Tomás regresó a casa, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Habían pasado semanas desde la desaparición de su madre y los niños del vecindario, y la tensión en el aire era palpable. Al entrar, encontró a Gabriela sentada en el sofá, su mirada fija en la televisión donde las noticias locales repetían las imágenes de los niños desaparecidos. Ella se volvió hacia él, una sonrisa ensayada en sus labios. «Amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó con fingida dulzura. Tomás se dejó caer pesadamente a su lado. «Agotador. No puedo dejar de pensar en mamá y en esos pobres niños. Siento que algo no está bien, Gabriela». Por un instante, un destello de pánico cruzó los ojos de Gabriela, pero lo disimuló rápidamente. «¿A qué te refieres, cariño?». Tomás se frotó la frente, sus ojos reflejando confusión. «No lo sé. Es solo... ¿No te parece extraño que mamá desapareciera justo antes que los niños? Y ese mensaje que recibí no suena como algo que ella diría». Gabriela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaba Tomás empezando a sospechar? Tenía que actuar rápido. «Tomás», dijo, tomando su mano con fingida preocupación. «Sé que es difícil, pero debemos aceptar que tu madre no estaba bien. Quizás ella tuvo algo que ver con los niños». Tomás se puso de pie abruptamente, su rostro una mezcla de shock e indignación. «¿Cómo puedes decir eso? Es mi madre». «Lo sé, amor», respondió Gabriela, su voz cargada de falsa compasión. «Pero piénsalo, su comportamiento errático, las joyas que encontramos. ¿Y si en su confusión se llevó a los niños pensando que eran, no sé, tal vez sus nietos?» Tomás se quedó en silencio, su mente luchando contra la idea. Quería defender a su madre, pero las evidencias que Gabriela había plantado cuidadosamente durante semanas comenzaban a hacer mella en su certeza. «No, no puede ser», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Gabriela se acercó, abrazándolo. «Sé que es duro, mi amor, pero debemos considerar todas las posibilidades, por el bien de esos niños». Mientras consolaba a Tomás,
Gabriela sonreía internamente. Su plan estaba funcionando. Había sembrado la duda en la mente de su esposo, alejándolo aún más de la verdad. Lo que Gabriela no sabía era que, en ese preciso momento, el detective Ramírez estaba descubriendo una pista crucial que conectaba a Gabriela con la desaparición de los niños. La red de mentiras que había tejido tan cuidadosamente comenzaba a deshilacharse, y pronto se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de revelaciones que sacudirían los cimientos de la vida de todos los involucrados. La madrugada encontró al detective Ramírez en su oficina, rodeado de expedientes y tazas de café vacías. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, escudriñaban una serie de documentos esparcidos sobre su escritorio. De repente, se detuvo, su mirada fija en un papel. «No puede ser», murmuró, acercando el documento a la luz. Era un informe bancario de Gabriela Callejas. Entre las transacciones rutinarias había una serie de depósitos sospechosos, todos de la misma cantidad, realizados en fechas que coincidían con desapariciones de niños en diferentes partes de la ciudad. El detective se levantó de un salto, su cansancio olvidado. Tomó su teléfono y marcó un número. «Carlos, soy yo», dijo en cuanto respondieron. «Tenías razón. Hay algo grande aquí». Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento prestado, Olga escuchaba atentamente mientras Carlos hablaba por teléfono. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de vindicación y horror ante la confirmación de sus sospechas. Mientras tanto, en la casa de los Acosta Gutiérrez, Gabriela se despertó sobresaltada. Su teléfono vibraba insistentemente. Con manos temblorosas, lo tomó y leyó el mensaje. «La policía está cerca. Tenemos que mover la mercancía. Ahora». El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo habían llegado tan lejos? Miró a Tomás, que dormía ajeno a todo, y por un momento consideró despertarlo, confesarlo todo. Pero el instinto de supervivencia prevaleció. Sigilosamente, se vistió y salió de la casa. La noche era fría y las calles estaban desiertas. Gabriela se dirigió a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde sabía que mantenían a los niños antes de trasladarlos. Lo que no sabía era que el detective Ramírez y su equipo ya estaban en movimiento. Habían rastreado el teléfono de Gabriela, y ahora la seguían a una distancia prudente. En el almacén, Gabriela se encontró con sus cómplices. El pánico era palpable en el aire. «¿Qué hacemos con los niños?», preguntó uno de ellos. Gabriela, con una frialdad que sorprendió incluso a sus socios, respondió: «Deshazte de ellos. No podemos dejar evidencia». Justo en ese momento, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Luces y gritos llenaron el aire mientras los agentes rodeaban el edificio. «Policía, están rodeados». El caos se desató. Gabriela intentó huir, pero fue rápidamente capturada. Mientras la esposaban, vio cómo sacaban a los niños Ramírez y a otros del almacén. Sus ojos se encontraron con los del detective Ramírez, quien la miraba con una mezcla de disgusto y triunfo. La red de trata de niños había sido desmantelada, pero para Gabriela esto era solo el comienzo de su caída. Las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarla, y el precio a pagar sería más alto de lo que jamás había imaginado. El amanecer encontró a Olga sentada en la pequeña cocina del apartamento de Carlos, sus manos aferrando una taza de café ya frío. La noticia del operativo policial y el rescate de los niños había llegado hace apenas unas horas, desatando en ella una tormenta de emociones. Carlos entró, su rostro mostrando signos de cansancio, pero con una chispa de triunfo en sus ojos. «Olga», el detective Ramírez llamó. «Quiere que vayas a la estación. Es hora de que cuentes tu historia oficialmente». Olga asintió lentamente, una mezcla de alivio y aprehensión recorriendo su cuerpo. «¿Y Tomás? ¿Sabe algo?» Carlos negó con la cabeza.
Aún no. El detective cree que es mejor que escuche la verdad de ti primero. Con piernas temblorosas, Olga se preparó para enfrentar el día que cambiaría todo. Mientras se dirigían a la estación de policía, las calles bullían de actividad. La noticia del desmantelamiento de la red de trata se había esparcido como fuego, y la ciudad parecía despertar de una pesadilla colectiva. En la estación, el detective Ramírez las recibió con una expresión grave. Señora Gutiérrez, su testimonio será crucial para cerrar este caso. Pero antes, hay algo que debe saber. Olga se preparó para lo peor. Su nuera, Gabriela, ha implicado a su hijo Tomás en los crímenes. El mundo pareció detenerse para Olga. No, no puede ser, Tomás no. El detective levantó una mano para calmarla. No creemos que esté involucrado, pero Gabriela está intentando arrastrarlo con ella. Necesitamos su ayuda para protegerlo. Con una determinación renovada, Olga se irguió. Haré lo que sea necesario. Mi hijo es inocente, y esa mujer no destruirá lo único que me queda. Durante las siguientes horas, Olga relató cada detalle de su calvario. Cómo Gabriela la había manipulado, las sospechas que había tenido y, finalmente, cómo la había echado de su propia casa. Cada palabra era un paso más hacia la verdad, hacia la justicia que tanto había anhelado. Mientras Olga hablaba, en otra sala de la estación, Tomás era interrogado. Confundido y devastado por las revelaciones sobre Gabriela, luchaba por comprender cómo su vida se había desmoronado en cuestión de horas. Al final del día, exhaustos pero resueltos, Olga y Tomás se reencontraron. El momento estaba cargado de emociones, dolor, arrepentimiento, pero también un profundo amor que había sobrevivido a la tempestad. «Mamá», susurró Tomás, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto. Yo debería haber...» Olga lo abrazó con fuerza, su propio rostro húmedo. «Está bien, hijo. Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa». Mientras madre e hijo se reconciliaban, afuera de la estación, los periodistas se agolpaban, ansiosos por conocer los detalles del caso que había conmocionado a la ciudad. La historia de Olga, la anciana valiente que había ayudado a desmantelar una red criminal, estaba a punto de salir a la luz, trayendo consigo una ola de cambios que nadie podía prever. La sala de conferencias de la estación de policía bullía de actividad. Periodistas de todos los medios locales se apretujaban, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia el podio, donde el jefe de policía se preparaba para dar una declaración. En primera fila, Olga y Tomás esperaban con una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Damas y caballeros», comenzó el jefe, su voz grave llenando la sala. «Hoy estamos aquí para anunciar el desmantelamiento de una de las redes de trata de menores más grandes de nuestra ciudad». Un murmullo recorrió la audiencia. El jefe continuó, detallando la operación y el rescate de los niños. Luego, hizo una pausa dramática. Pero esta victoria no habría sido posible sin el coraje y la determinación de una ciudadana extraordinaria. «Señora Olga Gutiérrez, por favor, acérquese». Olga, con piernas temblorosas pero cabeza en alto, se dirigió al podio. Los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. «La señora Gutiérrez», prosiguió el jefe, «a pesar de haber sido víctima de un cruel engaño que la dejó en la calle, nunca dejó de luchar por la verdad. Su testimonio fue crucial para resolver este caso». Los periodistas estallaron en preguntas. Olga, abrumada pero decidida, comenzó a contar su historia. Habló de las manipulaciones de Gabriela, de cómo la había echado de su hogar, de sus sospechas y de cómo, con la ayuda de personas compasivas, había logrado desenmascarar la verdad. Mientras Olga hablaba, Tomás la observaba con una mezcla de admiración y remordimiento. Cada palabra de su madre era un recordatorio de cómo había fallado en protegerla, de cómo se había dejado engañar por Gabriela. De repente, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Gabriela, esposada y escoltada por 2 oficiales, fue conducida a través de la multitud de periodistas. Sus ojos,
llenos de furia y desesperación, se clavaron en Olga. «Mentirosa», gritó Gabriela. «Todo esto es tu culpa. Tomás, diles la verdad». El caos se desató en la sala. Los periodistas se volvieron locos. Las cámaras giraron hacia Gabriela y los flashes se multiplicaron. Tomás, en un acto de valentía que sorprendió incluso a él mismo, se puso de pie. «La única mentirosa aquí eres tú, Gabriela», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Se acabó. Ya no puedes manipularnos más». Gabriela, viendo cómo su último intento de salvarse se desmoronaba, se derrumbó. Los oficiales la sacaron rápidamente de la sala, sus gritos desvaneciéndose en la distancia. El jefe de policía, recuperando el control de la situación, concluyó la conferencia. Pero el daño estaba hecho. La aparición sorpresa de Gabriela había añadido un giro dramático a una historia ya de por sí sensacional. Mientras Olga y Tomás abandonaban la estación, rodeados de periodistas que gritaban preguntas, ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. En las calles, la noticia se esparcía como fuego. La historia de Olga, la anciana valiente que había ayudado a desmantelar una red criminal, capturaba la imaginación del público. Nadie podía prever las consecuencias que este giro de los acontecimientos tendría en las vidas de todos los involucrados. Los días siguientes a la conferencia de prensa fueron un torbellino para Olga y Tomás. La historia había capturado la atención nacional, convirtiendo a Olga en un símbolo de resistencia y valentía. Periodistas acampaban frente a la modesta casa de Tomás, donde Olga se había mudado temporalmente, ansiosos por obtener más detalles de la heroína local. Una tarde, mientras Olga preparaba té en la cocina, Tomás entró con expresión preocupada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sentándose pesadamente en una silla. «La fiscalía quiere que testifiques en el juicio contra Gabriela». Olga dejó la tetera y se sentó frente a su hijo. «Lo sé, hijo, el detective Ramírez me lo comentó ayer». Tomás tomó las manos de su madre entre las suyas. «No tienes que hacerlo si no quieres. Ya has pasado por tanto». «Tengo que hacerlo, Tomás», interrumpió Olga, su voz suave pero firme. «Por esos niños, por sus familias y por nosotros, necesitamos cerrar este capítulo». En ese momento, el timbre sonó. Tomás fue a abrir y regresó con una expresión de sorpresa. «Mamá, es la señora Ramírez, la madre de los niños que fueron rescatados. Quiere hablar contigo». Olga se levantó alisando su vestido con manos temblorosas. En la sala, una mujer de aspecto cansado pero con ojos llenos de gratitud la esperaba. «Señora Gutiérrez», comenzó la mujer, su voz quebrándose, Yo solo quería agradecerle. Usted salvó a mis hijos. Nunca podré pagarle lo que ha hecho». Olga, conmovida, abrazó a la mujer. «No tiene nada que agradecer. Cualquier madre habría hecho lo mismo». Mientras las dos mujeres conversaban, compartiendo lágrimas y palabras de consuelo, Tomás observaba desde la puerta. El peso de su culpa por haber dudado de su madre, por haber creído las mentiras de Gabriela, lo abrumaba. «Mamá», interrumpió suavemente, «hay algo que necesito decirte. Lo siento tanto. Debí haberte creído. Debí haber visto a través de las mentiras de Gabriela. Te fallé». Olga se acercó a su hijo, tomando su rostro entre sus manos. «Mi niño, no te culpes. Gabriela nos engañó a todos. Lo importante es que ahora estamos juntos y la verdad ha salido a la luz». La señora Ramírez, conmovida por la escena, añadió: «Su madre tiene razón, señora Costa. Ustedes también son víctimas en todo esto». Mientras los tres compartían un momento de comprensión y perdón mutuo, afuera, la ciudad seguía conmocionada por las revelaciones. La historia de Olga había tocado un nervio en la sociedad, despertando conversaciones sobre el maltrato a los ancianos, la trata de personas y la importancia de no juzgar por las apariencias. El juicio contra Gabriela se avecinaba, y con él, la promesa de justicia. Pero para Olga y Tomás,
El verdadero desafío apenas comenzaba: reconstruir su relación y sanar las heridas del pasado. El día del juicio amaneció gris y frío, como si el clima reflejara la gravedad de los acontecimientos que estaban por desarrollarse. El juzgado estaba abarrotado. Periodistas, ciudadanos conmocionados y familiares de las víctimas llenaban cada rincón disponible. Olga, vestida con un traje sencillo pero elegante, se sentaba en primera fila junto a Tomás. Sus manos, arrugadas por los años y las penurias recientes, se aferraban a un pañuelo. A pesar de su determinación, no podía evitar que un leve temblor recorriera su cuerpo. «Todo estará bien, mamá», susurró Tomás, apretando suavemente el hombro de Olga. El murmullo de la sala se apagó cuando Gabriela fue escoltada al interior. Su apariencia era un contraste chocante con la mujer elegante y segura que alguna vez fue. Pálida, con ojeras pronunciadas y el cabello descuidado, lanzó una mirada de odio hacia Olga antes de tomar asiento junto a su abogado. El juez entró y el juicio comenzó. La fiscalía presentó su caso, detallando meticulosamente los crímenes de Gabriela: la trata de niños, el lavado de dinero y el trato cruel hacia Olga. Cada evidencia presentada era como un golpe para Tomás, que luchaba por reconciliar la imagen de la mujer que creyó amar con el monstruo que se revelaba ante el tribunal. Cuando llegó el turno de Olga para testificar, la sala contuvo el aliento. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, Olga relató su historia. Habló del maltrato, de cómo fue echada de su propia casa, de sus sospechas, y de cómo, contra todo pronóstico, logró desenmascarar la verdad. «Yo solo quería proteger a mi familia», concluyó Olga, su voz cargada de emoción. «Nunca imaginé que estaría luchando contra algo tan terrible». Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Gabriela intentó desacreditar a Olga, insinuando que su edad avanzada podría haber afectado su memoria o su juicio. Pero Olga se mantuvo firme, su dignidad intacta frente a los ataques. Cuando fue el turno de Gabriela de testificar, sorprendió a todos al declararse culpable de todos los cargos. Sin embargo, su confesión estaba lejos de ser un acto de remordimiento. «Sí, lo hice todo», dijo con una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Y lo volvería a hacer. Este mundo es de los fuertes, de los que se atreven a tomar lo que quieren. Ustedes», miró directamente a Olga y Tomás, «son débiles, no merecen nada». Sus palabras causaron conmoción en la sala. El juez tuvo que pedir orden varias veces. Tomás, devastado por la crueldad de la mujer que una vez amó, abrazó a su madre, buscando consuelo tanto como ofreciéndolo. Al final del día, el veredicto fue unánime. Gabriela fue declarada culpable de todos los cargos. Mientras era escoltada fuera de la sala, su mirada se cruzó una última vez con la de Olga. En ese breve instante, Olga no vio odio ni arrepentimiento en los ojos de Gabriela, solo un vacío aterrador. Saliendo del juzgado, rodeados por una multitud de reporteros y simpatizantes, Olga y Tomás se enfrentaban ahora a un nuevo capítulo en sus vidas. La justicia se había hecho, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Los días posteriores al juicio transcurrieron en un extraño limbo para Olga y Tomás. La conmoción mediática, poco a poco, se fue apagando, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una losa sobre la pequeña casa que ahora compartían. Una tarde, mientras Olga preparaba la cena, Tomás entró en la cocina con expresión abatida. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz cargada de emoción contenida. Olga apagó la estufa y se sentó frente a su hijo, su rostro una mezcla de preocupación y amor maternal. «¿Qué sucede, hijo?» Tomás respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. «He decidido irme por un tiempo», soltó finalmente. Necesito pensar, alejarme de todo esto». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Olga sintió que su corazón se encogía, pero se esforzó por mantener la compostura. «¿A dónde irás?», preguntó suavemente.
Un amigo tiene una cabaña en las montañas, respondió Tomás, evitando la mirada de su madre. Estaré allí unas semanas, tal vez un mes. Necesito poner en orden mis pensamientos, mamá. Todo lo que ha pasado. Gabriela, el juicio. Darme cuenta de lo ciego que estuve. Es demasiado. Olga extendió su mano arrugada sobre la mesa, tomándola de su hijo. Te entiendo, mi niño. A veces necesitamos alejarnos para ver las cosas con claridad. Tomás levantó la vista, sorprendido por la comprensión de su madre. ¿No estás molesta? Claro que no, sonrió Olga, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Estoy preocupada, sí, pero entiendo que necesitas este tiempo. Solo prométeme que te cuidarás y que volverás. Lo prometo, mamá, respondió Tomás, apretando la mano de su madre. Esa noche, mientras Tomás hacía las maletas, Olga se sentó en el porche, contemplando el cielo estrellado. Su corazón estaba dividido entre el dolor de ver partir a su hijo y la esperanza de que este viaje lo ayudara a sanar. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando en el horizonte, Tomás se despidió. El abrazo entre madre e hijo fue largo y cargado de emociones. Volveré pronto, prometió Tomás antes de subir a su auto. Olga lo vio alejarse, una mezcla de orgullo y melancolía en su rostro. Cuando el auto desapareció en la distancia, volvió a entrar en la casa, ahora demasiado grande y silenciosa. En la cocina, encontró una nota que Tomás había dejado. Mamá, gracias por tu fortaleza y tu amor incondicional. Voy a buscar la paz que necesito para ser el hijo que mereces. Te quiero. Olga abrazó la nota contra su pecho, permitiéndose llorar por primera vez desde el juicio. Lágrimas de tristeza, de alivio, de esperanza. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, tanto para ella como para Tomás, pero estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, día a día. El tiempo pasaba lentamente para Olga en la casa silenciosa. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por las llamadas ocasionales de Tomás desde las montañas. Cada conversación era un bálsamo para su corazón, pero también un recordatorio agridulce de la distancia que los separaba. Una mañana, mientras Olga regaba las plantas del jardín, un auto desconocido se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer elegante de mediana edad, con un maletín en la mano. Se acercó con paso decidido. «¿Señora Olga Gutiérrez?», preguntó la mujer con voz profesional. Olga asintió, intrigada y un poco aprensiva. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer extendió su mano. «Soy Patricia Mendoza, productora de televisión. Estamos interesados en llevar su historia a la pantalla». Olga se quedó sin palabras por un momento. «¿Mi historia? Pero, ¿por qué?». Patricia sonrió. Su valentía, su lucha contra la injusticia, ha inspirado a mucha gente, señora Gutiérrez. Creemos que su historia merece ser contada. Invitó a Patricia a entrar, y durante las siguientes horas discutieron la propuesta. La productora habló de guiones, derechos, entrevistas. Olga escuchaba, abrumada por la magnitud de lo que se le proponía. «Necesito pensarlo», dijo finalmente Olga, «y hablar con mi hijo». Patricia asintió comprensiva. «Por supuesto, tómese su tiempo». Esa noche, Olga llamó a Tomás, su voz temblorosa de emoción, al contarle sobre la propuesta. «Es tu decisión, mamá», dijo Tomás después de un largo silencio. «Pero creo que podría ser bueno. Tu historia podría ayudar a mucha gente». Las palabras de Tomás resonaron en Olga. ¿Podría su sufrimiento tener un propósito mayor? Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y decisiones. Olga, con la ayuda de un abogado recomendado por el detective Ramírez, negoció los términos del acuerdo. Insistió en que parte de las ganancias fueran destinadas a organizaciones que ayudaban a víctimas de trata de personas y ancianos maltratados. Mientras firmaba el contrato, Olga sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Su vida, que una vez creyó terminada cuando Gabriela la echó a la calle,
estaba tomando un giro que jamás habría imaginado. La noticia se filtró a la prensa, y pronto Olga se encontró nuevamente en el centro de atención mediática. Esta vez, sin embargo, se sentía más preparada, más fuerte. Una tarde, mientras revisaba el borrador del guión con Patricia, Olga recibió un mensaje de Tomás. «Estoy orgulloso de ti, mamá. Vuelvo a casa mañana. Es hora de enfrentar el futuro juntos». Olga sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. El camino había sido duro, pero ahora veía que cada prueba, cada dolor, la había llevado a este momento. Su historia, nacida del sufrimiento, se convertiría en un faro de esperanza para otros. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Olga se permitió sentir algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza en el futuro, y la certeza de que, pasara lo que pasara, ella y Tomás lo enfrentarían juntos. El regreso de Tomás marcó el inicio de una nueva etapa para la familia Acosta Gutiérrez. La mañana de su llegada, Olga esperaba ansiosa en el porche, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando el auto de Tomás se detuvo frente a la casa, el tiempo pareció congelarse por un instante. Tomás bajó del vehículo, su aspecto notablemente cambiado. Había perdido peso, su barba estaba crecida, pero sus ojos brillaban con una claridad que Olga no había visto en años. Se miraron por un momento, el silencio cargado de emociones no expresadas. «Mamá», dijo finalmente Tomás, su voz quebrándose ligeramente. Olga no pudo contenerse más y corrió a abrazar a su hijo. Se fundieron en un abrazo largo, liberando en lágrimas silenciosas todo el dolor, el arrepentimiento y el amor que habían guardado durante tanto tiempo. «Te extrañé tanto», susurró Olga, «y yo a ti, mamá. Perdóname por haberme ido así». Se separaron y entraron a la casa, donde les esperaba un desayuno preparado con esmero por Olga. Mientras comían, Tomás habló de su tiempo en las montañas, de cómo había enfrentado sus demonios y llegado a términos con todo lo sucedido. «Me di cuenta de muchas cosas, mamá», dijo Tomás, su mirada fija en su taza de café. «De cómo permití que Gabriela me manipulara, de cómo te fallé cuando más me necesitabas, pero también entendí que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y tratar de ser mejor». Olga extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su hijo. «Lo importante es que estás aquí ahora. Tenemos una segunda oportunidad, Tomás. Debemos aprovecharla». Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre la propuesta de la serie de televisión y los planes de Olga. Tomás escuchó con atención, orgulloso de ver cómo su madre había transformado su dolor en algo positivo. «Quiero ayudar, mamá», dijo finalmente. «Quiero ser parte de esto. Tal vez pueda compartir mi perspectiva, advertir a otros sobre cómo alguien puede ser manipulado sin darse cuenta». Olga sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. «Me encantaría eso, hijo». Esa noche, madre e hijo se sentaron en el porche, contemplando las estrellas. El aire estaba cargado de posibilidades, de promesas de un futuro mejor. «¿Sabes, mamá?», dijo Tomás suavemente. «Cuando estaba en las montañas, recordé algo que papá solía decir: las estrellas brillan más después de la noche más oscura». Olga sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Tu padre siempre fue un sabio». Mientras la noche avanzaba, Olga y Tomás permanecieron en silencio, disfrutando de la compañía mutua y de la paz que por fin habían encontrado. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que aún quedaban heridas por sanar y desafíos por enfrentar. Pero ahora, unidos y fortalecidos por las pruebas que habían superado, se sentían preparados para lo que viniera. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para Olga y Tomás. La producción de la serie de televisión avanzaba a toda marcha, y ambos se encontraron inmersos en un mundo que jamás habían imaginado. Una mañana soleada, Olga y Tomás llegaron al set de filmación. El bullicio de cámaras, luces y personas corriendo de un lado a otro los abrumó por un momento.
Patricia, la productora, los recibió con una sonrisa cálida. Olga, Tomás, qué bueno que llegaron. Hoy es un día importante, dijo, guiándolos a través del set. Vamos a filmar la escena donde Olga decide enfrentar a Gabriela. Olga sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque habían pasado meses desde el juicio, los recuerdos aún estaban frescos en su mente. Tomás, percibiendo la inquietud de su madre, tomó su mano y la apretó suavemente. «Estoy aquí, mamá», susurró. «Estamos juntos en esto». Observaron en silencio cómo la actriz que interpretaba a Olga se preparaba para la escena. Era surreal para ambos ver sus vidas representadas frente a sus ojos. «¡Acción!», gritó el director, y la escena cobró vida. Mientras la actriz pronunciaba las palabras que Olga había dicho meses atrás, la verdadera Olga se encontró transportada en el tiempo. Revivió el miedo, la determinación, la adrenalina de ese momento crucial. «¡Corte!». La voz del director la trajo de vuelta al presente. «Excelente toma, Olga. ¿Qué le pareció?». Olga, con lágrimas en los ojos, asintió. Fue como revivirlo todo de nuevo, pero esta vez me siento más fuerte». Tomás abrazó a su madre, orgulloso de su fortaleza. «Eres increíble, mamá. Tu historia va a ayudar a mucha gente». Durante el almuerzo, Olga y Tomás compartieron con el elenco y el equipo algunas anécdotas que no estaban en el guión. Risas y lágrimas se mezclaron mientras la barrera entre la ficción y la realidad se difuminaba. Al final del día, mientras volvían a casa, Tomás notó algo diferente en su madre. Olga parecía más ligera, como si hubiera dejado ir un peso que llevaba cargando durante mucho tiempo. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó suavemente. Olga miró por la ventana del auto, una pequeña sonrisa en sus labios. «Me siento en paz, hijo. Ver nuestra historia contada así, me hace dar cuenta de lo lejos que hemos llegado y de que todo lo que pasamos tendrá un propósito mayor». Tomás asintió, entendiendo perfectamente. «Sí, yo también lo siento. Es como si estuviéramos cerrando un capítulo y empezando uno nuevo». Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Olga y Tomás se sumieron en un silencio cómodo. Ambos sabían que el camino por delante aún tendría desafíos, pero se sentían preparados para enfrentarlos juntos. El estreno de la serie Redención de una madre se acercaba rápidamente. La ciudad bullía de expectación, y los rostros de Olga y Tomás aparecían en vallas publicitarias y anuncios de televisión por todas partes. Una tarde, mientras Olga preparaba té en la cocina, el timbre de la puerta sonó. Tomás fue a abrir y se encontró cara a cara con Carlos, el hombre que había ayudado a Olga cuando estaba en las calles. «Carlos, qué sorpresa», exclamó Tomás, estrechando la mano del hombre. «Por favor, pasa». Olga salió de la cocina, su rostro iluminándose al ver a Carlos. «Carlos, qué alegría verte». Los tres se sentaron en la sala, compartiendo té y recuerdos. Carlos les contó cómo su vida había cambiado desde que ayudó a Olga. «Después de lo que pasó, decidí dedicarme a tiempo completo a ayudar a personas sin hogar», explicó. «Tu historia, Olga, me inspiró a hacer más». Olga, conmovida, tomó la mano de Carlos. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mí». Carlos negó con la cabeza. «No, Olga. Tú nos enseñaste a todos el poder de la perseverancia y la bondad». Mientras conversaban, Tomás notó cómo su madre parecía rejuvenecer, su rostro animado al recordar los momentos difíciles que ahora veía como parte de un viaje de crecimiento. De repente, el teléfono de Tomás sonó. Era Patricia, la productora. «Tomás, tenemos noticias. La serie ha sido nominada para varios premios de televisión. Quieren que Olga y tú asistan a la ceremonia». La noticia cayó como una bomba en la sala. Olga, aturdida, miró a Tomás y luego a Carlos. «Premios, pero yo solo conté mi historia». Tomás, emocionado, abrazó a su madre. «Es más que eso, mamá. Tu historia ha tocado el corazón de mucha gente». Carlos sonrió ampliamente. «¿Ven? Les dije que su historia era especial». Esa noche, después de que Carlos se fue,
Olga y Tomás se sentaron en el porche, contemplando las estrellas como solían hacer. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos a esto, mamá?, preguntó Tomás suavemente. Olga negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Nunca, hijo. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría un día más en las calles. ¿Y ahora? Ahora eres una inspiración para muchos, completó Tomás, abrazando a su madre. Mientras el cielo nocturno se extendía sobre ellos, Olga reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. De ama de casa a indigente, de víctima a heroína, había recorrido un camino que nunca hubiera imaginado. «¿Sabes, Tomás?», dijo finalmente. «Creo que entiendo lo que tu padre quería decir con eso de las estrellas brillando más después de la noche más oscura». Tomás asintió, entendiendo perfectamente. Juntos, madre e hijo, contemplaron el futuro con una mezcla de emoción y serenidad, sabiendo que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos cada nuevo capítulo de sus vidas. La noche de la ceremonia de premios llegó, envolviendo la ciudad en un manto de glamour y expectación. Olga, vestida con un elegante traje azul marino, se miraba en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Tomás, apuesto en su smoking, entró en la habitación. «Estás hermosa, mamá», dijo, su voz cargada de emoción. Olga se giró, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Oh, Tomás, ¿quién hubiera pensado que estaríamos aquí?» Juntos salieron de la casa donde una limusina los esperaba. El trayecto hacia el teatro donde se celebraba la ceremonia fue surreal. Las calles estaban llenas de gente, algunos sosteniendo carteles de apoyo para la heroína Olga. Al llegar al teatro, fueron recibidos por una explosión de flashes y gritos de reporteros. Olga se aferró al brazo de Tomás, abrumada por la atención. «Señora Gutiérrez, ¿cómo se siente esta noche?», gritó un reportero. «Agradecida», respondió Olga con voz temblorosa pero firme. «Agradecida de estar aquí con mi hijo». Dentro del teatro se encontraron con el elenco y el equipo de producción de la serie. La actriz que interpretaba a Olga la abrazó con lágrimas en los ojos. «Es un honor dar vida a su historia», le dijo. La ceremonia comenzó y Olga y Tomás observaron con asombro cómo Redención de una madre ganaba premio tras premio. Mejor guión, mejor actriz, mejor serie dramática. Cada victoria era recibida con una ovación del público. Finalmente, llegó el momento del premio más importante de la noche. Y el premio a la inspiración del año es para Olga Gutiérrez. El teatro estalló en aplausos. Olga, aturdida, fue guiada al escenario por Tomás. Bajo las brillantes luces, frente a una audiencia de cientos, Olga tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo no soy una heroína», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Solo soy una madre que hizo lo que cualquier madre haría, luchar por la verdad y la justicia. Este premio no es solo mío. Es de todos aquellos que me ayudaron cuando estaba en la calle, de los policías que creyeron en mí, de mi hijo que nunca perdió la fe». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Tomás entre el público. «Y es para todas las personas que están pasando por momentos difíciles ahora mismo. Quiero que sepan que hay esperanza, que no importa cuán oscura sea la noche, siempre amanece un nuevo día». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero Olga se mantuvo firme, su voz ganando fuerza. «Este premio es un recordatorio de que la bondad existe, de que la justicia puede triunfar, y de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gracias a todos por creer en mi historia». El teatro se puso de pie, la ovación resonando con fuerza. Tomás subió al escenario y abrazó a su madre, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Mientras las cámaras capturaban el momento, Olga y Tomás se miraron, sus ojos reflejando todo el amor, el dolor y la esperanza que habían compartido. En ese instante, bajo las luces brillantes y los aplausos, supieron que habían llegado al final de un capítulo de sus vidas, pero también al comienzo de uno nuevo y emocionante. La redención que tanto habían buscado finalmente había llegado,
no solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Los días posteriores a la ceremonia de premios fueron un torbellino de entrevistas, apariciones públicas y reconocimientos para Olga y Tomás. Una mañana soleada, Olga recibió una llamada inesperada. Era del alcalde de la ciudad. «Señora Gutiérrez», dijo el alcalde con voz solemne, «en reconocimiento a su valentía y el impacto positivo que ha tenido en nuestra comunidad, queremos nombrar un nuevo centro de asistencia para personas sin hogar en su honor». Olga se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la emoción. «Yo no sé qué decir, señor alcalde. Es un honor». «El honor es nuestro, señora Gutiérrez», respondió el alcalde. «Su historia ha inspirado a muchos a tomar acción». Después de colgar, Olga llamó a Tomás para compartir la noticia. Juntos, decidieron que este sería el siguiente capítulo de su misión: ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares a las que ellos habían enfrentado. El día de la inauguración del Centro de Asistencia Olga Gutiérrez llegó. Una multitud se había reunido frente al nuevo edificio, una estructura moderna y acogedora en el corazón de la ciudad. Olga y Tomás estaban de pie junto al alcalde, listos para cortar la cinta. Mientras Olga miraba a la multitud, reconoció muchas caras familiares. Carlos, el hombre que la había ayudado en las calles. Lucía, la camarera que había proporcionado información crucial. El detective Ramírez. E incluso algunos de los niños que habían sido rescatados de la red de trata, ahora reunidos con sus familias. Con lágrimas en los ojos, Olga tomó el micrófono. «Este centro no es sobre mí», comenzó, su voz firme y cálida. «Es sobre todos nosotros, sobre la fuerza que encontramos cuando nos unimos para ayudarnos mutuamente. Hace no mucho tiempo, yo estaba en las calles, sin esperanza. Pero gracias a la bondad de extraños y a la fuerza que no sabía que tenía, estoy aquí hoy». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la multitud. «Este centro es un faro de esperanza, un lugar donde los que han perdido el rumbo pueden encontrar su camino de regreso, donde los que han sido olvidados pueden ser recordados, donde los que han perdido la esperanza pueden encontrarla de nuevo». Tomás, parado junto a su madre, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Observó cómo la multitud escuchaba con atención cada palabra de Olga, muchos con lágrimas en los ojos. «Juntos», continuó Olga, su voz ganando fuerza, «podemos crear un mundo donde nadie tenga que enfrentar sus batallas solo, donde la compasión triunfe sobre la crueldad y donde cada persona, sin importar su pasado, tenga la oportunidad de un nuevo comienzo». Con estas palabras, Olga y Tomás cortaron la cinta, declarando oficialmente abierto el centro. Los aplausos y vítores de la multitud llenaron el aire, mezclándose con las lágrimas de alegría y esperanza. Mientras la gente comenzaba a entrar al centro, Olga y Tomás se quedaron un momento atrás, observando. Su viaje había sido largo y doloroso, pero ahora veían cómo de ese sufrimiento había nacido algo hermoso y lleno de esperanza. «Lo logramos, mamá», susurró Tomás, abrazando a Olga. Olga asintió, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y determinación. «Sí, hijo, y esto es solo el comienzo». Juntos, madre e hijo entraron al centro, listos para empezar este nuevo capítulo de sus vidas, dedicado a devolver la esperanza a aquellos que, como ellos, una vez, más la necesitaban. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, mientras Olga y Tomás se sentaban en el porche de su casa, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez, el aire estaba cargado de una serenidad que no habían experimentado en mucho tiempo. Habían pasado varios meses desde la inauguración del centro de asistencia. La vida había encontrado un nuevo ritmo, uno lleno de propósito y satisfacción. Olga dividía su tiempo entre el centro, dando charlas inspiradoras y ayudando personalmente a quienes llegaban buscando una segunda oportunidad.
Tomás, por su parte, había iniciado un programa de asesoría legal para víctimas de abuso y trata de personas. «¿Sabes, mamá?», dijo Tomás, rompiendo el cómodo silencio. «A veces me pregunto qué diría papá si pudiera vernos ahora». Olga sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y orgullo. «Creo que estaría muy orgulloso, hijo, de ti especialmente». Tomás tomó la mano de su madre. «De ambos, mamá. Hemos recorrido un largo camino». En ese momento, el teléfono de Olga sonó. Era un mensaje de Carlos. Una nueva familia había llegado al centro. Necesitaban ayuda urgente. Olga miró a Tomás, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió, entendiendo sin necesidad de palabras. «Vamos», dijo, levantándose y ofreciendo su mano a su madre. Mientras se preparaban para salir, Olga se detuvo un momento frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había sido echada a la calle meses atrás. Sus ojos brillaban con una fuerza y determinación que solo las pruebas y el triunfo sobre la adversidad pueden otorgar. «¿Estás lista?», preguntó Tomás, apareciendo detrás de ella en el reflejo. Olga asintió, una sonrisa serena en sus labios. «Siempre estaré lista para ayudar a otros, hijo. Es lo que da sentido a todo lo que hemos pasado». Salieron juntos, madre e hijo, hacia la noche que caía sobre la ciudad. El centro de asistencia los esperaba, un faro de esperanza para aquellos que, como ellos una vez, necesitaban un nuevo comienzo. Mientras conducían, Olga reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. De la desesperación más profunda había surgido un propósito, una misión que ahora daba significado a cada día. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Tomás, notando la expresión pensativa de su madre. Olga sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y determinación. «Pienso en lo afortunados que somos, Tomás. No solo por haber sobrevivido, sino por tener la oportunidad de marcar la diferencia en las vidas de otros». Tomás asintió, entendiendo perfectamente. «Cada persona que ayudamos es una victoria, ¿verdad?». «Así es», respondió Olga. «Y mientras podamos seguir tendiendo una mano a quienes lo necesitan, nuestra propia historia de redención continuará». El auto se detuvo frente al centro de asistencia, donde las luces brillaban como un faro en la noche. Olga y Tomás intercambiaron una mirada de complicidad antes de salir del vehículo, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. Mientras caminaban hacia la entrada, Olga sintió una profunda paz. Su viaje había sido largo y doloroso, pero cada paso los había llevado a este momento. Un momento en el que podían transformar su dolor en esperanza para otros. Y así, con cada vida que tocaban, con cada persona que ayudaban a encontrar su propio camino de redención, Olga y Tomás escribían el capítulo final de su propia historia. Una historia de resiliencia, de amor incondicional y del poder transformador de la compasión y la segunda oportunidad. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Palabras Narradas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.